Entonces ahora vamos a arrancar con la notebook, ¿sí? Acá les dejamos el conjunto de documentación para KNN y árboles, bien, tanto para regresión como para clasificación. Siempre recomendamos que vayan y le peguen una ojeada antes de meterse con un modelo nuevo. Bien, acá vamos a hacer un pequeño seteo de librerías, ¿sí? Vamos a importar las herramientas necesarias, en particular el KNeighbors Classifier y el Regressor lo importamos de la librería Neighbors y para el caso de árboles de la librería Tree. Entonces, para arrancar vamos a empezar con un dataset que lo vamos a generar sintéticamente utilizando la librería, el módulo datasets de scikit-learn, utilizando la función makeClassification. En este caso le vamos a dar una cantidad de datos que queremos utilizar, bien, que queremos generar, en este caso 200 muestras con dos features, o sea, bidimensional, dos que sean informativas, ninguna redundante. Esto me dice que no sean una múltiplo de la otra, una transformación lineal de la otra. La cantidad de clases, en este caso es un problema de clasificación binaria, la cantidad de clusters y la que es interesante es el grado de separación. Entonces, al graficar obtenemos este dataset sintético y queremos ver qué también le va a KNN prediciendo esto. Entonces, acá fíjense, vamos a instanciar un KNN Classifier con 10 vecinos. En Neighbors es la opción de vecinos. Fíjense, acá si venimos y miramos un poco la documentación que nos muestra Colab, en Neighbors, justo me voy, perdonen, en Neighbors es un entero opcional que por default vale 5. Weights es los pesos, si van a ser pesos uniformes o por distancias, bien, default uniform. Le pueden pasar acá una función definida específicamente para su dataset. Algoritmo es el algoritmo que va a calcular las distancias de manera lo más eficientemente posible. Y después tenemos la métrica, la métrica, bien, que por defecto es Minkowski, y tenemos después P, que es el tipo de valor que necesita la métrica de Minkowski, que por default es 2. Es decir, P igual a 2 de Minkowski era la métrica euclidia. Entonces entrenamos este modelo con n vecinos, con 10 vecinos, y acá vamos a armarnos una pequeña funcioncita que nos va a predecir justamente qué pasa. Vamos a tratar de pintar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es vamos a crear una grilla. Bien, acá vamos a obtener el máximo y el mínimo de las coordenadas de x e y. Y entonces vamos a utilizar un mesh grid, bien, para grillar todo el espacio entre estos valores. Y vamos a predecir cada uno de los valores de la grilla para poder hacer el mapa de predicciones, ¿sí? Bien, entonces para eso vamos a usar la función de matplotlib color mesh, que le pasamos, ¿sí?, las coordenadas x de la grilla y de la grilla, bien, y z las predicciones sobre la grilla, y esto es un mapa de color, bien, que yo acá utilicé listed color maps para generar un color más o menos bonito. Bien, entonces hacemos el scatter para poner los puntos de entrenamiento y después ponemos acá el problema de clasificación. Entonces acá vemos ya nuestra frontera de decisión entre los dos datos. Bien, fíjense que es un modelo bastante bueno. En este caso no me estoy preocupando por separar en train y test, porque justamente quiero solamente ver qué está pasando con la frontera de decisión. Entonces, acá tenemos cómo es el resultado del modelo. Bien, es un modelo bastante bueno. Veamos el caso extremo, ¿se acuerdan? En el caso extremo habíamos dicho que teníamos 200 vecinos, bien, es decir, utilizamos todo el dataset y con pesos uniformes. Si prueban esto, se van a dar cuenta que justamente lo que va a pasar es que vamos a obtener una predicción con un sesgo altísimo, bien, pero con baja varianza, ¿sí? Esto, si en este caso están más o menos igualmente distribuidas las clases, bien, eso después lo podemos chequear, pero en caso de que cambiemos un par de puntos, el modelo debería ser igual, porque siempre voy a estar prediciendo la mayoritaria, salvo que justo haya muy poca diferencia. Pero acá yo lo que no les dije es que siempre estábamos pensando en pesos uniformes. Esto cambia si en vez de utilizar pesos uniformes usamos como pesos las distancias. ¿Por qué? Porque ahora cada vecino no aporta lo mismo, ¿bien? No es siempre
la clase mayoritaria la que va a ganar. Ahora cada vecino aporta el equivalente a la distancia, ¿bien? O sea, el inversamente proporcional a la distancia para cada dato. Entonces, utilizar esta cantidad de vecinos con pesos de distancia me genera otro tipo de modelo. Bien, me genera de hecho un modelo más parecido a un K más chico. Bien, ¿por qué? Porque justamente ahora las distancias a cada uno de los dos conjuntos de entrenamiento cambiaron. Bien, entonces ahí ya vemos un poquito el efecto de ver qué pasa con los pesos y las distancias en un dataset de juguetes. Entonces ahora vamos a trabajar con un dataset que es chiquito, pero sin embargo es un dataset muy popular, que es el dataset de cáncer de mama de la Universidad de Wisconsin, que tiene 560 muestras y tiene 30 atributos numéricos y un atributo predictivo, bien, con dos clases. La idea es clasificar, bien, los tipos de cáncer en benignos o malignos, ¿sí? Entonces acá ya les proveemos un pequeño código para importar este dataset, bien, también está incluido en scikit-learn y lo traemos con load breast cancer. Bien, y eso me trae meter un diccionario con varias keys, bien, donde tenemos los datos, el target, tenemos los target names, una description, feature names y el nombre del archivo, bien. Y acá les imprimí un poquito los nombres de las clases y las distribuciones de las clases, ¿sí? La clase 0, que es la clase benigna, tiene 357 casos y la clase 1, que es la maligna, tiene 212 casos. O sea, hay un pequeño desbalance de clases. Bien, y acá utilizamos info para ver si tenemos valores faltantes o algo de ese estilo. Bien, y el tipo de dato que hay adentro del data frame. Fíjense que en este caso no hay datos faltantes, ¿sí? Bien, es un dataset que ya está muy curado y son todos valores continuos. Bien, entonces no vamos a tener que hacer mucha ingeniería de features como lo estuvieron haciendo en las clases anteriores. Bien, ahora simplemente nos vamos a concentrar en el modelo. Pero para eso primero lo que vamos a hacer es, nos vamos a guardar un 25% para held out, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a ver qué tal les va a nuestros modelos. Entonces, primero lo que vamos a hacer es construirnos, ¿sí? Un array, una lista de valores para ver qué tal le va a nuestro modelo con pesos uniformes, con pesos basados en distancia, ¿sí? Y a la vez con distintos valores de K. Entonces, en resultados train U me voy a guardar los pesos de esto. Claramente se podría hacer con un grid search. Yo lo quiero hacer, el objetivo es que lo vean bien qué es lo que estamos haciendo. Entonces, en resultados train U vamos a guardar el resultado de los pesos uniformes, ¿sí? Y en resultados test U, el resultado en testeo de los uniformes, y lo mismo con el W para el pesado por distancia. Bien. Entonces lo único que hacemos es instanciamos el clasificador con K vecinos. Acá la cantidad de vecinos que voy a usar va a ser de 1 a 50 tomados de A4. Esto es simplemente para hacer una grilla, pueden hacer la que ustedes quieran. Y entonces lo que vamos a tener ahora es vamos a ir apendeando los resultados, ¿sí? De accuracy. Vamos a usar accuracy de nuevo porque en este caso ya dijimos que el desbalance no es muy grande y no nos preocupamos tanto por manipular el desbalance. Entonces nos quedamos con los resultados de train y test, tanto para los pesados uniformes y los pesados por distancia. Y entonces acá hacemos un plot para ambos casos y fíjense qué sucede. Del lado acá izquierdo tenemos lo que va pasando con los pesos uniformes. Bien, entonces, ¿qué es lo que querríamos hacer? El K, en general, lo elegiríamos en un esquema de cross-validación. Pero bueno, acá podemos tener una idea de, suponiendo que estos fueran los resultados de un esquema de cross-validación, ¿cuál podría ser el mejor K? ¿Sí? Fíjense cómo al principio, a medida que voy aumentando el K, el modelo empieza a reducir su sesgo, empieza a reducir su rendimiento, bien, porque está overfiteando, bien, y empieza a mejorar su poder de generalización, hasta que ya por acá, alrededor entre K, póngale 15 y K 25, tiene su mejor rendimiento en test, bien, mientras que a medida que sigue aumentando el valor de K,
acuérdense que esto está yéndose a un modelo estamos reduciendo la varianza del modelo. Mientras que para el peso, para el modelo pesado en distancias, lo que tenemos es que el modelo es excelente, ¿sí?, para entrenamiento. Bien, sin importar el valor de K, con las distancias es excelente el rendimiento. Y después, en el caso de test, funciona bastante bien y ya obtiene rendimientos similares a este. Están apareados estos gráficos, bien, porque acá les dijimos que compartan con subplots, compartan el eje Y. Y entonces ya acá, entre también 18 y en adelante, ya tenemos buenos rendimientos. Pero fíjense que al utilizar los pesos por distancias no disminuye tanto el rendimiento. Bien. Entonces ahora todo esto lo metemos en un esquema de validación cruzada. Bien. Y lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar los mejores hiperparámetros para este problema. Bien, para eso instanciamos un modelo de KNN. Bien, le damos un array con distintos valores de vecinos y nos construimos nuestra param grid, donde le decimos nNeighbors, esta lista de este array de vecinos, probemos con pesos uniforme y pesados por distancia, y métricas le voy a decir la Euclidia, Chebyshev y Manhattan. Bien, podríamos agregarle varias cosas más, pero con esto vamos a estar bien. Bien, entonces entrenamos este modelo. Acá yo ya lo tengo todo corrido para no tener delays. Y entonces acá tenemos un pequeño print de cuál es el mejor modelo. ¿Sí? El mejor modelo tiene como métrica Manhattan y la cantidad de vecinos fue 10 pesados por distancia. ¿Sí? Este fue el mejor modelo. Entonces veamos que también le fue ese modelo. Para ver que también le fue ese modelo, acuérdense que el objeto grid que yo entrené acá, ven acá instancié la grilla, el grid search se ve, acuérdense que grid search buscan todas las combinaciones posibles, la fitié, me quedé con los mejores parámetros. Y haciendo grid.bestEstimator me quedo con el mejor estimador. Acuérdense que grid search tiene un parámetro que dice si quieren refitear o no refitear. Bien, es este parámetro refit que ven acá, que por defecto es true. Entonces refitea el mejor modelo en todo el conjunto de entrenamiento. Y vamos a utilizar una función que es classification report, que nos devuelve una combinación de matriz una matriz de confusión, en realidad, donde vamos a ver distintas métricas de clasificación, como precisión, recall y F-score. Bien, y accuracy también. Entonces, fíjense, acá estamos teniendo una precisión para el benigno de 0.96. Bien, y para el maligno también de 0.96. Y una recall de 0.98 para el benigno y 0.92 para el maligno. Bien, y una accuracy de 0.96. Es decir que en general tenemos un muy buen modelo. Bien. Bien, entonces, para cerrar la parte de KNN, este es un problema bastante fácil. Quiero contarles un problema que suele tener KNN, que es el problema del efecto de escala. Bien, fíjense, acá tenemos dos gráficos donde son los mismos datos, pero o sea, no es que son los mismos datos, uno es un dato sin normalización y uno es un dato normalizado. Entonces, lo que sucede es que si los datos en los ejes están en distintas dimensiones, no van a ser los mismos los vecinos cuando yo mida distancias, como por ejemplo la distancia euclidia. La distancia euclidia le da la misma importancia a cualquiera de las coordenadas, entonces en ese caso estamos en un problema. Entonces, si no usamos una distancia que sea resistente a escalas, vamos a tener un modelo que va a verse perjudicado en estos casos, a diferencia de estos. Bien, acá les dejé una pequeña referencia y entonces acá nos armamos un dataset de juguete también con 400 datos. Acá lo que estoy haciendo es estirando esos datos, ¿sí?, en una dimensión para cambiar las escalas. Fíjense, acá tanto X como Y me refería a cada uno de los features. La media del primer feature es 150 y tiene un desvío estándar de 40 contra una media de 0
y un desvío estándar de 1,2 en el otro feature. O sea, hay una diferencia de escala fuerte. Entonces, fíjense, acá vamos a utilizar Crosswell Score para ver que también le va a ese modelo. Y el rendimiento medio que tiene sobre el conjunto de datos sin escalar es de 0,85. Ahora, fíjense qué sucede si agarramos y utilizamos un escalador. Bien, el estándar scalar lo instanciamos, lo fiteamos a los datos. ¿Sí? Acá hay que tener cuidado en realidad, ¿sí? Porque acá hay un poco de data leakage. ¿Sí? Uno debería, si va a hacer una cross validación, debería garantizarse que todo esto esté dentro de un pipeline y no haya filtraciones de la media hacia los otros grupos, ¿sí? Pero en este caso, como es simplemente un caso de juguete, no nos vamos a preocupar demasiado por eso. Pero ténganlo en cuenta siempre que estén construyendo su modelo. Entonces, en este caso vemos que cuando ya está escalado, el rendimiento del modelo es mucho mejor. Bien, así que tengan cuidado cuando estén trabajando con datos y distancias que tengan distintas escalas o distancias que no estén preparadas para trabajar con eso.